yodo, ya. Tienes una curva que pasa por cero entre la corriente y el voltaje, donde esa corriente es esta corriente del diodo y el voltaje es más o menos como está. Que va a ser ninguno, porque no tengo, si no tengo ninguna fuente no va a hacer nada. Aunque tú lo pongas una resistencia aquí, estás en el cruce. ¿Recuerdan? Yo les di la nota y se lo hice analizar. Cuando uno analiza el circuito de eso con una resistencia, es donde se cruzan las características del diodo con la curva 1 sobre R, que va con esta resistencia. Como el único sitio donde no hay fuente de voltaje pegada a la resistencia, sino la resistencia se correría así, tal como se indica en un diagrama inicial que te di. El punto donde cruzan es el cero, por lo tanto la solución es cero corriente, cero voltaje. Ese es un yodo Sin luz. sin luz, Ganamente con luz. o un yodo con luz pero tapado. ¿Por qué? Para que funcione como fotocélula tú tienes que hacer una matriz de contacto metálico, pero que no te tapen todas las zonas donde tú quieres que llegue la luz. El diodo lo que es un material que tiene una distribución de carga positivas y negativas dentro de la zona por aquí en el medio. Y cuando tú le pones luz, se genera un mecanismo que aquí no describimos en detalle, porque si no sería pasar casi un mes completo, para que se cree una corriente que termina con esto que está aquí. Quiere decir que la corriente que sale, Por eso, pero si genera una corriente también hay una diferencia de potencia, obligado. sí, la va a hacer esa corriente por R. Y esa corriente por R es el voltaje aplicado al yodo. Por eso, pero R va a ser la carga que yo voy a ponerle, ¿no? R es la carga. La carga mía. Sí, que tú le vas a conectar, que es la pendiente de esta curva. Cuando está en la oscuridad, Por eso que entonces vaya, cuando lo ilumina, la curva de esto se modifica con menos algo proporcionado a la intensidad del sol. Entonces la corriente solar está en esta dirección y aquí lo que graficamos normalmente es la curva al revés, ¿okay? Por el signo que le damos. Desde que esta corriente sale cuando antes la corriente del yodo entraba. Eso quiere decir que ¿cuál es esta corriente? Va a ser I solar menos I sub 0. Pero esta corriente inversa de un diodo es del orden y es de la menos 6 amperes. Y esta corriente que está aquí es del orden del décimas de amperes a amperes. Por lo tanto es despreciable comparado a la otra. Lo que quiere decir que esta aquí es I solar más I sub 0. Pero I solar es mucho mayor que I sub 0 y ni siquiera lo pintamos. ¿Okay? Porque si pintas 1 ampere y le sumas 10 a los 6 amperes, un gráfico va a haber 1 ampere. ¿Está claro? Ok. Entonces, ahora, ¿dónde se cruza la curva? Esta es la curva de este sistema y ahora tiene que empatarse con esta carga, que es una resistencia. Por eso no Ya va. Esa carga, que es una resistencia, tiene una pendiente en corriente en voltaje de 1 sobre R. ¿Por qué esa es la pendiente? Porque si tú agarras este valor aquí, ese es un valor de corriente, y su valor de voltaje es 1 sobre R por el valor de corriente. Si este es un voltaje, la corriente es D sobre R y ahora es el valor de corriente. Si la curva fuera PI por R sería R. Entonces, donde se cruzan esas dos curvas es donde está la operación del sistema. Y vimos que cuál es la potencia que se entrega allí. Bueno, es el producto de esta corriente con el voltaje. Si estoy allí, eso que el área de ese cuadrado es la potencia generada. Si estoy aquí, el voltaje es ese, la corriente es esa y el voltaje es y la potencia es ese chiquito. más pequeña
y si estoy aquí es más pequeña. Quiere decir que en el medio Es el punto óptimo. tengo un punto óptimo que llega cerca de la rodilla. El problema del examen, Que son dos. el problema del examen es una celda, pero tiene dos niveles de iluminación. Examen, tenemos una sola celda, ¿okay? Que sin iluminación es así, con medio ampere es así y con un ampere es así. ¿Okay? Si lo volteo en este diagrama, me va a lucir como algo así, 0.5 amperes y 1 ampere. Ahora yo quiero sacar, la mitad del tiempo está con este y la mitad del tiempo está con este. Yo quiero sacarme por una sola resistencia el máximo de la corriente, de la potencia. Si busco el máximo de esta, Se le queda corto para mí. como lo calculamos antes, un valor de R. Máximo a 0.5. El máximo para esta corriente, cualquiera que sea. Si busco el máximo de esto, va a ser otra resistencia. Ahora yo quiero una resistencia que me maximice la potencia que saque cuando la mitad del tiempo estoy aquí, la mitad del tiempo estoy Un aquí. promedio. Tiene que ser un promedio. Para que se divierta. Exacto, que sería lo que yo voy a buscar en la... Voy a buscar cómo resolver. Eso, pero sería la línea esa que corta ahí. Voy a decirte cuánto es ese valor. Tú vas a buscar un valor de resistencia que te maximice la potencia que saca cuando la mitad del tiempo tiene el sol, que da 0.5 amperes, la mitad del tiempo que te da 1 ampere. ¿Está aquí? La pregunta va Ella es viejita, pero No, lo que pasa es porque que... la pregunta importante es que cuando tú vas a comprar una celda, normalmente tú ni siquiera te dicen No dicen nada. nada. Exactamente. Y lo que te dicen es el valor máximo. Te fijan una corriente, que la puedas lograr o no, que va a depender de que tengas el sol De que para tenga el lograrlo. gato. Y normalmente te dicen el cuadrado externo Ah, fue afuera. de la corriente máxima por el voltaje máximo, que no tiene nada, bueno, tiene que ver, pero no es lo mismo que la potencia que tú sacas con una resistencia. Ahora yo te doy un problema que se me ocurrió anoche para fastidiarlo a ustedes, pero parece que ahí van a aprender cómo funciona. Por eso, pero para poder entender eso tengo que entender esto. Mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando que es una tecnología que es un diodo que con la luz solar pues genera una corriente. Cool. Pero mientras no haya una carga, una resistencia puesta, no va a haber, no hay nada ahí. No hay ningún movimiento, eso está ahí muerto. Bueno, si tú pones Si yo le quito ese F, que tengo ahí nada. el circuito abierto, ¿ok? Y tienes iluminación, ¿qué es lo que vas a obtener? No hay diferenciación, no hay nada. No sé si no hay nada. Lo que no hay es resistencia. Por eso lo que yo estoy pensando es que para Son que... dos problemas, lo que estás planteando ahorita es un problema diferente al que estoy diciendo. No te me vayas a ir por los caminos laterales. ¿Ok? Aquí en el problema hay una resistencia que tienes que conseguir para dos niveles de investigación, dos niveles de iluminación. No, eso lo entendí que es la parte de Ese es el problema. Ese es esa, ok. Si tú quieres decir qué pasa si Yo quiero entender cómo es que realmente trabaja eso. bueno, la pregunta es, quítale la resistencia a esta. Y puedes quitarla de dos maneras, o cortocircuitarla o dejarla abierta, ¿qué quieres? ¿Está abierto? Bueno, entonces lo que tienes es que tienes que en circuito abierto, esto que está aquí es igual a 0. ¿Cuál va a ser el voltaje que te da que esto lo conoce porque lo está irradiante? Esto lo conoce porque sabe la temperatura del diodo, de las características del diodo inverso. ¿Y qué es lo único que te falta? Sabes que esto es 0 y de ahí